Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión Mantenimiento centrado en confiabilidad RCM. Mi nombre es Gabriela Amador. Estaré como panelista apoyando a nuestro presentador y tomaré nota de sus preguntas que al finalizar la presentación vamos a resolver. Cuando tengan dudas, pueden escribir sus comentarios en la sección del chat. En esta oportunidad nos acompaña Miguel Castillo, especialista en Infor-EAM, con varios años de experiencia asesorando y realizando la Hey, gracias Gaby. Sí, mi nombre es Miguel Castillo. Buenas tardes a todos. Yo soy consultor de EAM. Pues algunos ya me conocen, y pues a los que no, mucho gusto. Gracias por estar acá, por tomarse el tiempo de estar en este webinar. Entonces, vamos a ver la agenda. Vamos a dar una pequeña introducción sobre quién es Infor, quiénes somos nosotros, como hizo acá. Y luego pues ya entramos al tema de RCM, que es lo que vamos a tratar en el webinar de hoy, ¿verdad? Y al final pues vamos a dar un espacio de unos minutos ahí para que puedan realizar sus preguntas, ¿verdad? Entonces, primero, ¿quién es Infor? Esto lo vamos a hacer así brevemente. Es una de las 3 compañías más grandes de aplicaciones empresariales a nivel mundial, ¿verdad? Con 14,000 empleados, en presencia en más de 200 países, ¿verdad? Tiene un promedio de 1,248 salidas en vivo por año. Ya se pueden imaginar, ¿verdad? Entonces ya nos dan también números de 4,700 clientes ya en la nube, que esto es una tendencia, ¿verdad? Que ya algunos de los clientes de nosotros pues ya tienen sus ambientes en la nube, ¿verdad? Entonces, para que tengan una idea ahí, aproximadamente 73,000 clientes, ¿verdad? Para los que no conocían Infor, y pues VisualCAD, que somos nosotros, pues somos más de 50 profesionales, tenemos alrededor de más de 150 clientes satisfechos, ¿verdad? Clientes en más de 10 países de Centroamérica y el Caribe, más de 20 años de experiencia ya están implementando estos software, y también contamos cada uno de nosotros con certificaciones, ¿verdad? Entonces eso suma más de 125 certificaciones, para que también ahí los que no nos conocían nos puedan conocer. VisualCAD también tiene operaciones en Estados Unidos, México, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, es decir, cuenta con oficinas en esos países. Y algunos de los clientes, ¿verdad? Nuestros clientes satisfechos, por ahí está Termocogibles, está Mahler, está Samboro, Polifinas, Caracol Nits, ¿verdad? Ecoeléctrica. Y ahí pues nos hace falta mucho, pero no da tanto el espacio. Ahí quisimos como poner algunos ejemplos por tipo de industria. Entonces vamos a empezar por qué es el mantenimiento centrado en confiabilidad. Vamos a empezar un poco de la teoría para empezar a entrar en el tema. Entonces, antes habían definiciones de mantenimiento, como lo era asegurarse que los equipos pues continuaran funcionando correctamente o continuaran funcionando como fueron fabricados. Esa era una definición que se tenía antes. Ahora esta teoría de RCM nos trae unas nuevas definiciones, una nueva perspectiva de lo que es mantenimiento. Entonces ya una definición que nos da el RCM sobre el mantenimiento es
Asegurarse que los activos físicos continúen haciendo lo que los usuarios quieren que haga. O sea, ya no se están basando en que el activo siga haciendo para lo que fue hecho, sino que lo que el usuario quiere que el activo haga. Pues eso es un cambio y eso es algo muy importante tener en cuenta. ¿Y qué es el mantenimiento centrado en confiabilidad? Pues es un proceso utilizado para determinar lo que debe hacerse para asegurarse que el activo físico continúe haciendo lo que los usuarios quieren que haga en su contexto operativo presente. Esto último también es bien importante, ya lo vamos a ver ahorita, la parte del contexto operacional. Eso es bien importante tomarlo en cuenta. Entonces, lo primero que vamos a ver son las 7 preguntas básicas que nos las da la teoría de RCM, ¿verdad? Lo interesante de esta teoría es que ya nosotros no nos tenemos que inventar el agua azucarada. La teoría prácticamente nos da los ingredientes, los pasos que tenemos que llevar para poder tener nuestros equipos, como dice la teoría, trabajando como los usuarios quieren que trabaje. Entonces, la primera pregunta es: ¿cuáles son las funciones y los parámetros de funcionamiento asociados al activo en su actual contexto operacional? Siempre menciona el contexto operacional, ya lo vamos a ver aquí adelante. Luego, ¿de qué manera falla en satisfacer esas funciones? ¿Cuáles son las fallas funcionales? ¿Cuál es la causa de cada falla funcional? Y ahí vamos buscando los modos de falla. ¿Qué sucede cuando ocurre una falla? Estos son los efectos o consecuencias, ¿verdad? ¿De qué manera importa cada falla? También parte de las consecuencias. ¿De qué manera puede hacerse prevenir cada falla? Esto ya es parte de las tareas que tenemos que tomar al final de nuestro análisis. ¿Y qué debe hacerse si no se encuentra una tarea proactiva adecuada? Entonces, esto es bien importante que lo tengan en cuenta porque, pues, los que ya conocen la teoría, no me dejarán mentir, y los que no lo conocen, para poder empezar a implementar RCM, o en este caso que vamos a hablar del módulo RCM del EAM, necesitamos tener cierta información o ciertos requisitos para poder empezar a ingresarlo en el sistema y que empecemos a utilizar la herramienta. Como lo son, aquí mismo las 7 preguntas también nos lo da. Tenemos que tener cuáles son las funciones de los equipos, tenemos que tener cuáles son las fallas funcionales, tenemos que tener cuáles son los modos de falla, tenemos que tener las consecuencias de cada una de esas fallas, ¿verdad? Y esto es por equipo, entonces para que se van dando una idea de antes de iniciar a hacer el análisis, pues el trabajo que hay que tomar en cuenta. Entonces ahora sí vamos a hablar del contexto operacional. Entonces para esto, pues hay un pequeño ejemplo que es bien famoso aquí en parte de RCM. Dice que tenemos 3 bombas idénticas, ¿verdad? La A y la B están en funcionamiento y son críticas. Es un equipo crítico para la producción, es decir, si falla una bomba de estas, se para la producción. Entonces, pues viene la primera pregunta, ¿verdad? ¿Qué mantenimiento le debo dar a cada una de las bombas? La A y la B están en funcionamiento, la bomba C es una bomba que está en reserva. Entonces, ¿será que las 3 bombas tienen que llevar el mismo mantenimiento? ¿Será que la bomba A y la bomba B tienen que llevar el mismo mantenimiento y la bomba C otro? ¿O cada una de ellas tiene que llevar un diferente mantenimiento? Entonces, ahí eso va acompañado de una pequeña historia. Pues hubo una nueva contratación
un nuevo jefe de mantenimiento que vino, hizo un impecable trabajo en cuanto a mantenimiento en la bomba A, ¿verdad? Y pues hace todos sus análisis, crea sus mantenimientos preventivos, ya empieza a tomar otros tipos de mantenimientos como esa condición, se invierte en tener esa bomba funcionando al 100%. Luego, pues cualquiera de nosotros diría lo más lógico es que el mismo trabajo que se hizo en la bomba A, pues hay que aplicarlo a la bomba B. Y pues el fin de la historia es que casi lo despiden, ¿verdad? Porque, porque el contexto operacional en cada una de las bombas es diferente. ¿Por qué? Porque estamos olvidando que tenemos una bomba C. Aquí se cumple también el hecho de que empezar a tener más planes o más mantenimiento preventivo no necesariamente quiere decir que yo voy a disminuir mis costos de mantenimiento. Al contrario, puede ser que los aumente. Entonces ahí es donde ya empezamos a jugar con los tiempos PF, ¿verdad? Encontrar el tiempo en que yo puedo detectar una falla antes de que suceda y empezar a hacer mantenimiento a condición para empezar a bajar esos costos. Entonces, la conclusión acá es, bueno, se hizo un riguroso mantenimiento preventivo en la bomba A, que estuvo excelente porque esa bomba es la que prácticamente nos aseguramos que no falle, y si va a fallar, que sepamos cuándo va a fallar. La bomba B, entonces, lo que, lo que nos dice la teoría es, dejémosla que falle. ¿Por qué? Porque tenemos una bomba C, pero a la bomba C también tenemos que estarle haciendo un mantenimiento constante, que no va a ser tan riguroso, pero sí en tareas de inspección y búsqueda de fallas, ¿verdad? Periódicamente ponerla a funcionar, ver que arranque bien, que todo esté funcionando bien, ¿verdad? Para que no nos va a llegar el momento en que dejemos que la bomba B falle, pero la bomba C tampoco funciona. Entonces ahí sí, con más razón, pues vamos para afuera. Entonces, esto es un ejemplo para que se den una idea de lo que es el contexto operacional, hablando en la teoría, ¿verdad? Entonces, el contexto operacional es lo primero que debemos tomar en cuenta antes de empezar a hacer un análisis de RCM, ¿verdad? Por lo mismo que vimos con el ejemplo de las bombas, y también, por ejemplo, no va a llevar, hablemos de generadoras, que nosotros manejamos bastantes clientes con generadoras. No va a llevar el mismo mantenimiento una generadora eléctrica en, en Honduras, por ejemplo, que hace mucho calor, que, que en Estados Unidos, en algún estado que sea bastante frío, ¿verdad? O hasta haya temporadas que neve. ¿Por qué? O sea, las fallas no van a ser las mismas. Entonces yo no puedo aplicar los mismos procesos en cada una de las plantas, aunque sean idénticas, pero el contexto operacional es diferente. Entonces eso es lo que nos trata de decir el RCM, ¿verdad? Toma en cuenta el clima, puede ser el clima, pueden ser horarios, y eso a todos, casi que me atrevo a decir que pues, en todas las implementaciones que yo he estado, también tienen, por ejemplo, un diferente contexto operacional con los horarios. No es lo mismo cuando hacemos el proceso o dibujamos o hacemos los diagramas de proceso para el turno diurno, donde están todos los jefes, donde están todos los técnicos, están todos los que aprueban, está el de almacén disponible siempre, a, en el turno de la noche. Ahí cambia el proceso. ¿Por qué? Porque ya no está el mismo que aprueba, ya no están todos los supervisores,
ya la misma persona encargada del almacén no está, solo hay alguien que se encarga de despachar. Entonces ahí va cambiando. Solo ahí, pues ya nos podemos dar un ejemplo mucho más claro de lo que es el contexto operacional, lo que nos está queriendo decir el RCM con esto. Entonces luego vamos a pasar ya a ver lo que son las funciones. Entonces, pues las funciones no es más que determinar lo que el activo hace y no lo que es. Otra vez, volviendo ya al cambio de definición, ahí está marcado. Y definir parámetros de funcionamiento. ¿Cuáles son los tipos de parámetros y cuáles son los tipos de funciones? Esto es empezando, o la información que tenemos que empezar a recaudar para poder ya poder implementar por ejemplo, en este caso el módulo RCM. Luego tenemos las fallas funcionales. Entonces, nos dice en el mundo de RCM, los estados de falla son conocidos como fallas funcionales, porque ocurren cuando el activo no puede o deja de cumplir la función de acuerdo al parámetro que el usuario considera aceptable. Esto quiere decir de que como hay diferentes eh, funciones, también hay diferentes fallas funcionales. Por ejemplo, si la función de una bomba es bombear agua a 500 litros por hora, entonces una falla funcional total es de que la bomba deje de funcionar. Pero si la bomba sigue funcionando, pero solo me está bombeando 400 litros por hora, entonces ahí también ya está en un estado de falla porque ya no está cumpliendo lo que yo como usuario necesito que la bomba haga. Entonces, eso también nos lo da la teoría. Eso no lo tenemos ahí que inventar, ¿verdad? Obviamente esta recaudación de información lleva mucho trabajo. Hay que investigar, hay que usar datos estadísticos, hay que hablar con los operarios. Es una de las tareas, pues tal vez un poquito más duras, recaudar esta información. Luego hablamos ya de los modos de falla, ¿verdad? Una vez que se han identificado las fallas funcionales, dice el próximo paso es tratar de identificar todos los hechos que pueden haber causado el estado de falla, ¿verdad? Como las causas, ¿verdad? Estos hechos se denominan modos de falla, acá en la teoría. Ahí tenemos algunos ejemplos de patrones de falla. Por ejemplo, ahí digamos, los que anteriormente más se conocían eran así como el B y el C, incluso el A. ¿Verdad? Que yo tengo mi equipo trabajando constantemente, pero a un periodo de tiempo, pues las fallas se incrementaban y entonces yo decía, bueno, ya mi equipo ya cumplió lo que tenía que cumplir y mejor lo voy a cambiar porque ya empezó a fallar, ¿verdad? Igual va a la C, un poquito menos pronunciado, pero va de forma ascendente. Y pues ya después nos dan como las gráficas D y F. Por ejemplo, el F como en aparatos electrónicos que las fallas pueden suceder al principio, ¿verdad? En lo que uno termina de ajustar y calibrar bien eh, alguno de esos equipos, entonces luego se ve un comportamiento constante. O el E, ¿verdad? Que nos dice que no quiere decir los años de vida del equipo, sino yo puedo tener mi equipo, aunque sea viejito, pero si lo llevo con el mantenimiento adecuado, pues va a seguir funcionando, ¿verdad? Entonces, para esto es tan importante los famosos códigos de cierre, ¿verdad? Que
Incluso en algunos casos pues los hemos puesto obligatorios porque al final de cuentas prácticamente esto es la base para empezar a analizar, ¿verdad? Si yo no, en cada una de las órdenes de trabajo, no dejo claro cuál fue el problema, cuál fue la falla, cuál fue la causa de esa falla y qué fue lo que hice, al final me va a ser muy difícil hacer reportería y poder hacer ese análisis de fallas, ¿verdad? Y determinar qué debo hacer. Entonces, pues esto es clave, ¿verdad? Códigos de cierre, eso márquenlo ahí como clave. Luego tenemos los efectos de falla. Entonces esto es qué pasa cuando falla el activo, ¿verdad? Las descripciones de los efectos de falla deben permitir evaluar las consecuencias y los costos de las fallas. Entonces ahí hay algunos ejemplos, qué evidencia existe de que la falla ha ocurrido, si es que la hay, ¿verdad? De qué modo representa una amenaza para la seguridad del medio ambiente, de qué manera afecta la producción o las operaciones, y qué daños físicos han sido causados por las fallas, si los hay. Entonces aquí ya va. Bueno, más adelante cuando ya lo miremos en el sistema, vamos a ver que la misma teoría nos va dando qué categorías tengo que tener para cada uno de los efectos, ¿verdad? Que debe hacerse para reparar la falla y cuánto demora. También, pues, es algo que debo de tomar en cuenta a la hora de describir esos efectos de falla, ¿verdad? Luego tenemos las consecuencias de falla. Entonces, tenemos de primero, puede la falla afectar o traer una consecuencia de peligro, ¿verdad? En la parte de seguridad, si hay algún riesgo o peligro tanto para el operario como para el medio ambiente. Luego tenemos la detectabilidad, si es una falla oculta o si el operario pudo verla, ¿verdad? Eh, Luego en lo económico, si puede tener un impacto económico o en lo operacional, si también puede tener un impacto en la operación, ¿verdad? Eso es el paro de producción, ¿verdad? Cuánto tiempo incluso pues nos afecta el no estar produciendo porque un equipo crítico está en ese modo de fallar. Entonces, este es un ejemplo de cómo se hacía antes, ¿verdad? Eh, en papel, porque así se realizaba antes de tener las herramientas que tenemos ahora. Se llenaban este tipo de hojas donde poníamos qué equipo, cuál era el tipo del equipo, la fecha de montaje, cierta información ahí del equipo y pues empezábamos a definir las funciones, ¿verdad? Y por ejemplo dice que entregar agua potable a procesos y sistemas a razón de 250 litros por minuto. Entonces, esa es una función bien redactada. ¿Por qué? Porque también incluso le estoy diciendo un parámetro. No solo le estoy diciendo entregar agua potable, sino le estoy diciendo que entregue agua potable a razón de 250 litros por minuto. Entonces, eso ya cambia, ¿verdad? Eso ya es mucho más exacto. La falla funcional es la ausencia completa de agua, es una falla total. Y luego pues tenemos ahí el modos de falla y por último los efectos de falla. Entonces, prácticamente Infor lo que está haciendo es reconociendo que la teoría de RCM ha sido una de las más acertadas y más aceptadas también a nivel mundial. Y entonces ya empieza a incluir herramientas en nuestro sistema que nos van a ayudar para poder hacer o llevar este tipo de prácticas, ¿verdad? Aquí un ejemplo que también lo vamos a ver en el sistema eh, de una bomba de agua. Más o menos así es como se ve el árbol entre funciones, fallas, modos de falla y consecuencias.
Entonces, para llegar a esto, en el módulo, tenemos que hacer una configuración de la matriz de riesgo. Esto lo voy a pasar así breve porque ya vamos a pasar al sistema que lo miremos mejor. Entonces, pues la matriz de riesgo es definir una matriz configurando los niveles, probabilidades, consecuencias y categorías de consecuencia. Pues para esto también hay que tener conocimiento de la teoría porque pues de ahí se saca, de ahí se define. El módulo pues lo trae en blanco porque pueden haber pocas o pequeñas variaciones entre lo que se define, pero en esencia pues tiene que ser lo mismo, ¿verdad? Y luego pues ya procedemos a hacer análisis de riesgo, ¿verdad? Hacer el respectivo análisis periódicamente a los equipos para obtener los resultados y poder planificar actividades en base a lo que nos dio el análisis, ¿verdad? Entonces ya los resultados de un análisis de RCM, planes de mantenimiento para ser realizados por el departamento, procedimientos de operación revisados, una lista de cambios que debe hacerse para el rediseño del activo físico, la manera en que es operado. Aquí pueden haber diferentes actividades procedentes de un análisis de RCM, que eso, pues incluso la teoría también nos lo da. Nos da un árbol de decisión y nos dice que prácticamente qué debería hacer, dependiendo cada una de las fallas en donde caiga. Entonces, bueno, esto es el final de la presentación. Voy a pasar al sistema. Entonces, esto es un ejemplo de lo que vamos a ver. Un ejemplo de RCM, pues, pero ya plasmado en el sistema, ¿verdad? Aquí, como se dan cuenta, es un ejemplo de una bomba de agua, ¿verdad? Esto es también parte de lo primero. Ahí hay algo que mencionan, que dice la selección de equipos a revisar, y esto es bien importante también. Pues cuando estamos iniciando este proceso, eh, y antes de empezar a recaudar la información también, es importante pues hacernos esa pregunta. ¿Vamos a abarcar todos los equipos de una vez? ¿O vamos a empezar por un grupo de equipos y luego pues ahí vamos a ir poco a poco creciendo, metiendo más equipos al análisis, ¿verdad? Ya que la gente también esté en ese mismo ritmo, metidos en la teoría. Entonces, esto también es bien importante, seleccionar los equipos con los que vamos a empezar a hacer el análisis, recaudar la información y pues luego ya, ya lo vamos metiendo al sistema. Si se dan cuenta, pues aquí hay un breve ejemplo donde nos dice la función. Hay una función primaria que dice enviar agua a la caldera en una cierta presión. Tengo una función secundaria, ¿verdad? Que es a demanda. Ahí pues pudiera variar entre más o menos lo que debe entregar la bomba. Incluso nos habla de una función protectiva. Pues ya varios equipos traen ese tipo de mecanismos. Dice ser capaz de parar la máquina en caso de la existencia de un alto nivel de vibración, por ejemplo. Esto solo es un caso, ¿verdad? Pudieran ser más, ¿verdad? Y tenemos las fallas funcionales, ningún bombeo a la caldera, que es la falla total, con sus respectivos modos de falla. La falla funcional parcial, también con sus respectivos modos de falla, y hay una falla funcional ahí transitoria. Entonces, ahora sí vamos a proceder a ver esto en el ERM. Pues
Aquí tenemos uno de nuestros ambientes de prueba. Vamos a revisar el ejemplo. Entonces, vamos a ir aquí a los activos. Vamos a ir a los activos y también vamos a ver la configuración de la matriz de riesgo, que es también lo que nos decía ahí, que prácticamente lo primero que debemos hacer junto con recaudar la información. Entonces, la matriz de riesgo, como nos decía ahí, lo que debemos definir son las categorías de consecuencias, niveles de riesgo y probabilidades. Pues vamos a ver qué es cada una de ellas, empezando por las categorías. Entonces las categorías deben ser 4. La teoría nos habla de estas 4 categorías también. Empezando por lo que son fallas ocultas, fallos que afectan seguridad y medio ambiente, fallos operacionales y fallos no operacionales, que es lo que está normalmente en el árbol de decisión de RCM. Entonces, esto lo tenemos que construir. Esto, como les decía, esto viene en blanco. Esto es un ejemplo de cómo construimos esta matriz de riesgo, siempre basándonos en la teoría, ¿verdad? Y por ejemplo, tenemos aquí consecuencias ya de lo que son fallos ocultos. El equipo no funciona en una emergencia, que es como los ejemplos más típicos cuando hablamos de fallas ocultas, ¿verdad? O el equipo no se detiene en una emergencia, o siempre la categoría de sin consecuencia. Vemos que también hay una gravedad que está calificada del 1 al 10, siendo 1 lo más grave, ¿verdad? Y 10 lo menos grave. Y así también pues vamos ingresando consecuencias. Por ejemplo, ya cuando hablamos de fallos de seguridad, riesgo fatal para un operario, riesgo a la integridad física del operario, daños al medio ambiente. Entonces acá pues hay que tener también bastante criterio, aunque en este orden es como nos dice la teoría que van de más graves a menos graves. ¿Por qué los fallos ocultos los calificamos como más graves? Porque son las que normalmente se prestan para una catástrofe. Por ejemplo, un ejemplo típico es un equipo contra incendio. Un equipo contra incendio generalmente no está funcionando todos los días, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener mucho cuidado con el mantenimiento de ese equipo contra incendio, porque el día que haya un incendio y no funcione, pues ya han visto en las noticias varios casos de plantas que se han echado a perder por este tipo de catástrofes. Entonces ahí es donde se vuelve bien importante las fallas ocultas. Luego las fallas de seguridad, que es lo que estamos viendo, fallos operacionales. Por ejemplo, aquí catalogamos en pérdidas de producción, ¿verdad? De 10.000 a 50.000, de 1.000 a 10.000, ¿verdad? Una pérdida en la calidad del producto o servicio. Pérdidas de producción ya mayores a 50.000 y mayores a 100.000. Ahí va a depender también del tipo de producción o la capacidad de producción de la planta, cuánto más o menos podemos hacer esos rangos. Y los no operacionales casi siempre impactan al costo de reparación, ¿no?
Entonces aquí nos enfocamos en el costo de reparación y a todos siempre les dejamos una consecuencia para que podamos también decirle que en esta categoría pues no tuvo consecuencias esa falla, ¿verdad? No es necesario, los que conocen el RCM, pues saben que no es necesario que una falla por fuerza tenga que tener impacto en cada una de estas, ¿verdad? Normalmente tienen una o a lo mucho dos, ¿verdad? Entonces, estas son las categorías de consecuencia. También tenemos los niveles de riesgo en los que definimos igual catastrófico, inaceptable, indeseado, aceptable, deseado. Solo que aquí es al revés, ¿verdad? Siendo el 5 pues el más grave. Y las probabilidades pues están definidas en tiempo. Que la falla se esté presentando en menos de 6 meses recurrentemente, ¿verdad? De 6 meses a un año, de un año a 3, de 3 a 10 años y mayores a 10 años. Siendo mayores a 10 años, pues lo menos grave, ¿verdad? La mayor probabilidad, la menor probabilidad, perdón, que pase. Entonces, esto es la base también ya a la hora de que implementamos el módulo RCM para poder empezar a la segunda parte, que es ingresar la información de la hojita, ¿verdad? Que vimos aquí en el ejemplo de nuestros activos, ¿verdad? Lo que son las funciones, las fallas funcionales, los modos de falla de cada uno de nuestros equipos. Entonces vamos a buscar una bomba de agua, que es la que está en nuestro ejemplo. Y tenemos una pestaña acá en nuestros equipos, sistemas, ubicaciones o posiciones, también lo tienen, que se llama RCM. Entonces acá es donde ya vamos a ver reflejado, vamos a ir ingresando lo que son primero las funciones, ¿verdad? Tenemos la función principal, que es bombear agua del tanque X al tanque Y a no menos de 800 litros por minuto. Y tenemos otra función acá, que es protectiva, que dice ser capaz de parar la máquina en caso de existencia de alta vibración. Luego abrimos acá y ya nos muestra entonces las fallas funcionales de cada una de estas funciones. Pues, por ejemplo, esta es la falla total, dejar de bombear agua hacia la caldera. Y bombear agua a 500 litros por minuto es una falla parcial, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos que bombee no menos de 800 litros por minuto. Ya en 500 litros estamos en un estado de falla. Igual podemos revisar la otra función, ¿verdad? Aquí tenemos ya la falla funcional. Y acá abajo tenemos los modos de falla. Aquí nos dice que este modo de falla es de esta falla funcional, ¿verdad? Que es la total, ¿verdad? El motor se avería cada cuánto, esto ya nos está dando las probabilidades, cada cuánto ocurre esta falla, ¿verdad? O esta causa, este modo de falla, ¿verdad? Entre 1 y 3 años. Acá el variador se queda sin aceite, esto pasa entre 3 y 10 años, ¿verdad? Y el gripaje del grupo de bombeo de 1 a 3 años también, ¿verdad?
que esto es cuando esto pertenece ya a la falla funcional parcial. Y es cuando ya está bombeando a 500 litros por segundo. Estos son modos de falla de la falla total, ¿verdad? De esto. Igual ya aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve cuando ya hemos hecho el análisis. Entonces, por ejemplo, aquí con esta falla funcional, aquí nos muestra cuáles son ya esos efectos y esas consecuencias, ¿verdad? En la categoría de no operacionales tuvo esta consecuencia, ¿verdad? Un costo de reparación de 50,000 a 100,000 en los fallos ocultos sin consecuencia. Quiere decir que no fue una falla oculta, el operario sí se dio cuenta. En los fallos operacionales también ocasionó pérdidas de producción de 50,000 a 100,000. Y en la seguridad del medio ambiente dañó el ambiente cercano, el medio ambiente cercano. Entonces esto ya es cuando nosotros periódicamente vamos haciendo nuestro análisis a nuestros equipos, ¿verdad? Igual acá. Entonces ya con esta otra falla, igual, ¿verdad? Vamos haciendo el análisis en los fallos no operacionales, qué consecuencia tuvo, en los fallos ocultos, tuvo alguna consecuencia, no tuvo, en los fallos operacionales, cuál fue la pérdida de producción de 1,000 a 10,000, pues fue mínimo, ¿no? Y aquí nos está dando lo que definimos ahí en la matriz de riesgo. Y con la seguridad del medio ambiente dice sin consecuencia. Incluso aquí nos muestra unas notas, que eso también lo pusimos. Entonces dice, la falla no debe permanecer más de 5 días, ¿verdad? Que 5 días ya es bastante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llego a esto? Aquí se dan cuenta ya lo importante que muchos piensan que el RCM es algo que yo voy a implementar en 3 meses y ya a los 3 meses pues ya estoy haciendo RCM y ya tengo que tener resultados y empezar a ver los frutos. Esto es una práctica que debe ser constante o con mejora continua. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esto es un pequeño ejemplo. Acá hay algunas fallas funcionales y tenemos algunas consecuencias que estas las evaluamos de una forma periódica. Por ejemplo, acá en acciones nos da la opción de editar consecuencia y yo escojo la falla funcional. Entonces, por ejemplo, si lo estamos haciendo, por ejemplo, cada mes, entonces yo veo si esta tuvo entre mis órdenes, ¿verdad? Y ya tengo que tener un reporte, por ejemplo, de mis códigos de cierre para poder ver en este mes, en este equipo, qué fallas tuve, qué problemas tuve, cuáles fueron las causas y las acciones que tomé. Entonces, por ejemplo, si este mes igual casualmente nos tocó esta falla funcional, entonces aquí volvemos a reevaluar, ¿verdad? Estas son las consecuencias que tenemos ahí, pero acá, si le damos, vamos acá, si le damos F9, entonces nos envía el catálogo y aquí nos salen todas las opciones. Entonces acá yo puedo, por ejemplo, ponerle sin consecuencia esta vez, ¿verdad? Porque no sucedió. O en este caso, pues esa falla no tuvo consecuencia no operacional, ¿verdad? Y de esta manera vuelvo a hacer otra reevaluación y acá le doy enviar. Y pues ahí me va modificando mis resultados, ¿verdad? Mis resultados y también la reportería, ¿verdad? Que también es parte importante de este módulo. Entonces, si se dan cuenta, pues es una
práctica continua. Quiero volver a mostrar la hojita esta porque bueno, por ejemplo, el libro de John Murray, no sé si todos lo conocen, de RCM2. Pues nos muestra igual que así es como se hacía antes, pero esas hojas se iban adjuntando y se iban adjuntando y constantemente tenía un crecimiento. Aquí tengo la falla funcional A, por ejemplo, al principio estamos empezando a hacer análisis de RCM, pero después voy a tener la falla funcional B, y ahí voy a tener la falla funcional C, y también modos de falla van a ir creciendo para cada falla funcional. Entonces esto ya no, si nos metemos a esto, pues ya no se acaba, ¿verdad? Esto es una práctica que tenemos que seguir llevando para garantizar que nuestros equipos continúen haciendo lo que los usuarios quieren que haga, ¿verdad? Entonces, de esa manera terminamos. Vamos a dar un breve espacio, unos minutos para que puedan realizar sus preguntas. Y pues yo por acá voy a estar atento para podérselas ir resolviendo. Gracias de nuevo a todos por unirse al webinar y por estar presentes y por escuchar, ¿verdad? Quedo atento a sus preguntas y gracias. Bien, buenas tardes. Creo que no vamos a tener preguntas. De igual forma, gracias a todos por su participación y por su atención. Ya saben, creo que sí hay alguna pregunta por acá. Ok, de parte de Denis, ¿qué tal, Inge? ¿Cómo le va? ¿Es posible tener un link de información desde un módulo de inspecciones en el EAM que permita vincular información para un RCM a partir de análisis predictivos? Vamos a ver un link de información desde un módulo de inspecciones, el EAM que puede vincular información para un RCM. Bueno, sería de analizar, Inge, porque en realidad los módulos de inspección nos permiten crear diversas formas de pregunta o de categoría de análisis. Yo creo que lo veo viable. Yo creo que sí se podría, digamos que en el módulo de inspecciones venga un link que permita adentrarnos tal vez a, qué sé yo, un FTP de la empresa en donde hay documentación que ustedes necesitan consultar o una página web que tal vez sea de ustedes también en donde hay información ya cargada. Creo que sí, lo veo viable. No vería problema en cargar ese tipo de información al sistema. No sé si hay alguna otra consulta. Buen día, Gerardo. Nos pueden compartir la grabación de la reunión.
Sí, con gusto. Me parece que los webinars, bueno, no estoy tan seguro, pero antes los subíamos a YouTube. Pero sí, no hay problemas. Se Gabriel, pueden compartir directamente con el usuario. Sí se comparten, me indica Pedro, que es nuestro técnico acá. Sí, no hay ningún problema, se comparte y les enviamos el link para que puedan ver la grabación. Ok, ¿alguna consulta adicional? Dice Denis, si tengo sensores en línea, ¿puedo también integrar esa info para setear límites y comparar versus estándares? Sí, lo puede hacer. Tenemos el conocimiento de esas formas de integrar la información al EAM, ¿verdad? Ya lo hemos hecho en esta empresa Cenosa, Cementos del Norte, allá en Honduras. Ellos integraron dispositivos tipo PLC para capturar lecturas. En el caso de lo que están mencionando, serían variables que oscilan entre dos límites. Sí, también es viable. Podemos integrar ese tipo de información para setear podría ser el módulo de inspecciones, ¿verdad? Y que el mismo módulo de inspecciones nos vaya dando tendencias de las diferentes variables que ha tenido la variable que estamos analizando. Gracias, igual Inge. Saludos a todos por allá en Caracol. No sé si alguien más desea hacer algún comentario o alguna consulta. Bien, si no hay más, pues gracias a Miguel por el webinar y a Gabriela también por su apoyo en llevar la introducción, y pues gracias también a ustedes por su grata presencia virtual y esperamos contar con ustedes en el próximo webinar. Gracias por participar y pronto pues les enviaremos a todos un link con la grabación de esta sesión. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes.